Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de En la Mira. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi. Gracias por estar conectados con nosotros a través del 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe, como siempre con la producción de la Coordinadora Republicana. Esta noche queríamos comentar acerca de algunas acciones de las que hemos sido no solo testigos, sino en las que también hemos participado en estos últimos 2 o 3 años con más intensidad que en otros tiempos, porque bueno, esto ha estado siempre presente. En el Perú, a los medios de comunicación, o a la comunicación en general, se le denomina el cuarto poder del Estado. Por supuesto, cuando un medio de comunicación que puede llegar a millones de personas da cierta información o posee cierta información, puede pues también manejar lo que le dice a sus televidentes, a sus radioescuchas y lo que quiere esconderle. Hemos visto, sobre todo en el gobierno de Martín Vizcarra, cómo la manipulación de la información nos llevó a creerle a una persona que resultó ser pues un tremendo corrupto, ¿no? Nos llevó a pelearnos entre peruanos, porque algunas personas tenían que salir a trabajar mientras otras podían quedarse en cuarentenados en casa cuando empezó la pandemia. Luego vimos que toda esta pelea no servía de nada, porque en realidad, si nos protegíamos bien, esa cuarentena tan estricta y por la que tanto peleamos, podría haberse solucionado o podría haberse manejado mejor de otras maneras. A pesar de la tremenda cuarentena, a pesar de la tremenda pelea entre peruanos, igual tuvimos los desastrosos resultados que tuvimos. Entonces es momento, ya que estamos en un gobierno que parece ser la segunda parte de toda esa novela en la que nos hizo entrar Martín Vizcarra, es necesario que ahora estemos más atentos a la información que recibimos, de quién la recibimos, y sobre todo porque todas estas personas tienen pues el poder de manipularnos. Entonces, para conversar sobre esto, sobre el poder de la manipulación de los medios de comunicación, hemos invitado a Luciano Reboredo. Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches. Úrsula, buenas noches. Gracias por estar aquí. Luciano, esto no es nuevo. La manipulación de las masas a través de la propaganda, no es nuevo. Esto lo hacía ya Goebbels, lo hizo para pues, poner a Hitler como un héroe y lograr que la sociedad alemana mirara hacia otro lado o aceptara las atrocidades del régimen nazista. A mí me llamaba mucho la atención, ahora que hablaba del gobierno de Vizcarra, me llamaba mucho la atención que muchas de esas estrategias eran utilizadas en esa oportunidad, y obviamente muchas personas no se daban cuenta. Los que se daban cuenta alzaban la voz, pero eran inmediatamente acallados. ¿A ti te dio esa misma sensación? Sí, sin duda. Vizcarra logró manejar muy bien los medios de comunicación, ¿no? Y esta manipulación que se hace de la opinión pública, tú has mencionado a Goebbels, él fue uno de los grandes genios en este tema, casi un innovador en este asunto, un genio maligno, por cierto, ¿no? Pero no ha sido el único lugar donde se ha aplicado este tipo de teorías o de estrategias de comunicación. Los Estados Unidos también son, a pesar de que siempre es el modelo de la gran democracia y la libertad, son especialistas en manipular a la opinión pública a través de los medios. Acá hemos visto cómo en un momento Vizcarra, que ya sabemos y sabíamos en ese momento la clase de persona que era un corrupto, todo lo que estaba involucrado, logró tener altísima aprobación, logró manipular a la población para llevarla a un referéndum, tomar todos los poderes del Estado y las instituciones, gracias a esta manipulación que lo ponían como un salvador, un redentor del Perú, ¿no? Y ese es un gran problema. Una figura, un héroe de la lucha contra la corrupción, siendo él uno de los principales corruptos. Hablamos también, por ejemplo, de su cercanía con Odebrecht, pero luego se señalaba a otras personas justamente por esa misma cercanía. No olvidemos cuando sacó también
de supuesto al fiscal Chávarri, porque tenía sendas investigaciones en su contra, muchos indicios. Hasta ahora logró manejar también la fiscalía, que hasta ahora esas cosas están como durmiendo el sueño de los justos. Tú has mencionado el caso de Chávarri. Es impresionante la cantidad de portadas y la cantidad de información que salió sobre él hasta que lo tumbaron. Ahora ya no es noticia. Chávarri ya fue desaparecido, sancionado de una manera un poco extraña. Y bueno, yo te mencionaba el caso de Estados Unidos, y un ejemplo interesante es lo que se hizo en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial e incluso durante, con una teoría que se llama la hipodérmica de la información, ¿no? Esta teoría dice que en la sociedad se puede inyectar conceptos, ideas como una jeringa, y que eso va a empezar a circular por el torrente sanguíneo de la sociedad hasta convertirse en verdad, independientemente de lo que se ponga. Y eso es lo que se hacía en los Estados Unidos con el cine, por ejemplo, post-guerra mundial, en que para levantar el ánimo a la población americana se ve a un soldado americano que vence a 20 nazis o a 20 japoneses, ¿no? Ese es el uso bélico, ¿no? Pero hay otro problema que es más grave, que es la otra teoría que hay sobre la comunicación, que es el recorte de la realidad, ¿no? Cada medio, en este caso todos los medios alineados con el gobierno, recortan el espacio de realidad que te quieren mostrar, ¿no? Entonces, si tienes todo un plano enorme de información, yo solamente voy a mostrar desde aquí hasta acá. Y si todos los medios hacen lo mismo, la gente termina por creer que la realidad termina ahí, y no se dan cuenta de que hay matices. Y entonces se puede encumbrar a un personaje maligno como Vizcarra, o se puede encumbrar a Hitler, o la gente puede terminar como en Cuba durante 60 años leyendo solamente el drama y escuchando solamente la radio oficial y pensando que esa es la realidad. Así es. Y es muy interesante esto que dices, porque no sé si conociéndolo o no, algunos personajes de nuestra alicaída política nacional han utilizado esa estrategia, o han tratado de utilizar esa estrategia. Por ejemplo, cuando un X postulante al Congreso, al último Congreso, se tiraba encima de unos policías, ¿no?, para que le tomen la foto justo en el momento en el que estaba cayendo sobre los policías, como si los policías lo estuvieran golpeando, lo estuvieran empujando, ¿no? Entonces la primera foto que salió fue él contra los policías y me están maltratando, ¿no? Y luego, como ahora, bueno, en la época de las telecomunicaciones, de la tecnología, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene un smartphone. Entonces, con la grabación de otras personas se pudo ver que esta persona se había tirado contra los policías y esperado que le tomaran la foto en el momento. No te olvides de Castillo cuando le dicen tírate y él se tira al piso. Exacto, ¿no? Entonces se ve cuando cae al piso, ¿no? Esa es la foto y el maltrato, ¿no? Pero luego, por supuesto, había otro video donde le decían tírate, tírate, ¿no? Entonces, esa manipulación de la realidad para conseguir sus fines, que no son nada santos, ese es el problema. Ese es el problema, porque estamos hablando de gente que busca regir los destinos del país a través del Congreso, a través de la Presidencia de la República. Entonces es gente que de por sí ya está mintiendo, ya está creando escenarios que no son reales, victimizándose para aprovecharse. Y si hablamos de personas con esa catadura moral, como los tenemos después en las primeras magistraturas del Estado. Claro, no te olvides, otro caso interesante es lo que se hizo y que ahora cobra vigencia por una denuncia absurda, es lo que se hizo con las marchas de noviembre contra Medina, ¿no? Como los medios de comunicación 24 horas al día bombardeaban con el tema, a cualquier hora del día, las marchas y las marchas y las marchas. Y ya un caso extremo, y hay que decirlo por su nombre, este es doctor Huerta, que habla por una radio y que dijo las marchas no son peligrosas para el COVID, ahí nadie se contagia. Y él, ¿no?, que había dicho anteriormente que no se podía salir a la calle, que respetemos la cuarentena estricta. Que no haya procesión. Que no haya procesión. Un mes antes, la procesión del Señor de los Milagros era el lugar para contagiarse y no podía haber una procesión. Pero un mes después, en noviembre, sí era seguro asistir a marchas. Las marchas eran segurísimas, ¿no? Entonces, todo eso es una manipulación de la sociedad a través de los medios de comunicación, que tienen un enorme poder, pero cuando funcionan así al unísono, alineados con
ya sea con el poder de un partido o del gobierno, ya vemos las consecuencias. Y es sumamente peligroso, porque no estamos hablando solamente del hecho de azuzar una marcha. No estábamos en condiciones normales, estábamos en plena pandemia, entrando a la segunda ola, que fue terrible para el país. Y no solamente eso, sino que todo ese show de horror que se le mostró a la gente, a la que se le azuzó para que saliera a marchar después, tuvo la consecuencia de 2 personas muertas. Entonces no es cualquier cosa lo que han hecho los medios de comunicación que azuzaron las marchas. Claro, y lejos de buscar a los responsables, ahora se pretende culpar a Merino y a Antero Flores Arauz de este asunto. Eso es terrible y no debería permitirse, ¿no? Por supuesto, porque incluso si queremos llegar a la verdad, si queremos que haya justicia para estas personas, entonces ¿por qué todavía no se conoce quiénes los asesinaron? Ahora, una parte muy macabra de toda esta manipulación es cuando estas marchas y estas protestas, y eso es muy común en sectores de la izquierda, buscan precisamente el muerto. Así es. ¿No? Entonces, cuando tienen una víctima, cuando tienen un muerto o 2, como en este caso, ya se puede exaltar estas figuras, canonizarlos, hacerle altares en la calle, como se hizo con estos 2 pobres chicos, que es una desgracia, cualquier muerte, pero utilizarlos también políticamente. Por supuesto. ¿No? Entonces es una falta total de ética y de respeto, incluso a la dignidad humana. Así es, de respeto, porque por un lado a ellos que entrando a la segunda ola habían salido a marchar, ¿no? Que vimos los videos, los manifestantes no lo estaban haciendo pacíficamente, se estaban enfrentando a la policía, pero a ellos que estuvieron en o que perdieron la vida en esas circunstancias, les hacen altares, les hacen murales, ¿no? Pero a esos 13 chicos que murieron en la discoteca Tomás por una mala acción de la policía, que no se estaban enfrentando a la policía. Ellos también estaban fuera de su casa cuando se suponía que estábamos en cuarentena, también en plena pandemia. Entonces la situación es la misma, sin embargo a ellos se les estigmatizó, se les acusó, muchísima gente, y eso fue algo que a mí me sorprendió terriblemente y que de verdad dije, hemos perdido la humanidad en este país. Muchísima gente se alegraba, estaba feliz de que gente como esa muriera, porque no sirven para la sociedad. Claro, y por otro lado, si hubiera una misma medida para todo, Sagasti también tendría que ser acusado por la muerte de los que participaron en el paro agrario. Así es. ¿No? Que murieron en las mismas condiciones, en una protesta social, legítima o no, eso no se discute, en un enfrentamiento con la policía, pero que tendría que también tener la misma responsabilidad, que no es así, el presidente en ese momento de ejercicio, que era Sagasti. Pero siempre acá hay una medida para unos y otra medida para otros. Entonces eso lo tenemos que tener clarísimo, porque en un caso, y nos tenemos que dar cuenta qué es lo que nos están diciendo o cómo están tratando de manipular la situación, porque a uno se les acusa e incluso se les puede encarcelar, ¿no? de ser encontrados culpables, como el caso de Merino y Antero Flores Arauz, y en el caso de Sagasti, pues nada. No, claro. No pasa nada. ¿Por qué? Porque unos son de derecha, por ponerles alguna etiqueta, y los otros de izquierda, por ponerles otra. Entonces, ¿dónde está la justicia aquí? Entonces, esto no es pues una búsqueda de la justicia o una búsqueda por enderezar los hechos, sino es un ánimo de venganza. No, claro, está claro que la izquierda, desde la más radical hasta los caviares, siempre se protege, ¿no? Y siempre, incluso los corruptos dentro de este sector, siempre son vistos como perseguidos, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado la investigación, por ejemplo, las Chalinas Verdes? ¿No? La única responsable es la señora Villarán, o sea, es una organización criminal de A1 o de A2, eso es imposible, ¿no? Y la investigación está paralizada y probablemente siga así durante mucho tiempo, ¿no? ¿Y dónde están los responsables de las muertes del paro agrario y de otras manifestaciones y de otros problemas? No, solamente cuando es alguien de la derecha, como tú has dicho, entonces ahí es asesino, corrupto y todo lo demás. O alguien que se enfrente a esos poderes fácticos, ¿no? Porque tú mencionas el caso de las Chalinas Verdes, también podemos mencionar el caso de Fuerza Popular, que Fujimori ha entrado y salido de la cárcel un montón de veces.
Entonces, su investigación ha sido totalmente estigmatizada. Porque va a volver a la cárcel si es que habla algo. Exacto. En el caso del Partido Aprista, su líder natural, Alan García, empujado hasta el suicidio, simplemente por dichos de un par de personas que buscaban librarse ellos mismos por sus propias acciones, librarse ellos mismos de la cárcel que les correspondía. Y hasta ahora no aportan ninguna prueba. Y hasta ahora ha pasado más de un año. Las famosas loncheras y todo eso. Nada, nada. Pero los medios de comunicación, que fueron los que estuvieron en la casa de Alan García desde las 4 de la mañana esperando para verlo salir esposado, que ya tenían toda esa información, estaban ahí para mostrar esas imágenes, para manipular esas imágenes, ¿no? Para continuar socavando la imagen de ese partido político como lo hicieron con otros partidos antes, ¿no? Tú estás en este momento tocando un punto clave, ¿no? Cómo ahora, claro, todos están un poco asustados y preocupados y los medios están girando hacia el centro y haciendo lo que siempre han tenido que hacer, que es la fiscalización y la denuncia de la corrupción, de los actos totalitarios del gobierno, etcétera. Pero no hay que olvidarse quiénes en ese momento apoyaron esta maldad terrible contra Alan García, quiénes apoyaron a Vizcarra, quiénes apoyaron el referéndum del sí, no, y que ahora, por supuesto, ya se dan cuenta hasta dónde han metido la pata, como se dice vulgarmente, y están regresando, entre otras cosas porque han perdido el financiamiento estatal. Así es. Y ahora que tocas este tema que también me parece muy importante, ahora ese financiamiento estatal que ellos han perdido se está redireccionando hacia los medios de comunicación de provincias. Y eso es muy peligroso porque si bien lo conversábamos en una reunión hace un tiempo, Castillo en la primera vuelta no apareció en los grandes medios de comunicación. Él no salía en Canal N, en Panorama, no salía en los grandes medios. Él estaba en los medios de comunicación de las provincias, en las radios principalmente, que son las que llegan hasta el último rincón del país. Entonces, esas radios, esas pequeñas televisoras, son los que están ahora, y diarios incluso, son los que están recibiendo ahora ese financiamiento estatal. ¿Para qué? Para continuar pues con ese trabajo o afianzar ese trabajo que fue el que llevó a Castillo finalmente a la presidencia, entre otras acciones, porque por supuesto no estamos citando el tema de fraude ni nada de eso, pero entre otros factores fue lo que lo llevó a la presidencia. Sí, claro que sí, y eso sigue ahora, y además están creando medios, ¿no? Lo que alguna vez se identificó como prensa chicha, ahora están en una prensa chicha comunista que apoya al gobierno, y incluso un canal de televisión que se ha anunciado como un financiamiento muy sospechoso, el canal nacional, medios como La Prensa, como PUCA, etcétera, aunque ya están divididos, ¿no? Hemos tenido la noticia de que están divididos, y vamos a ver hasta dónde conduce eso, y si esos medios terminan volteándose contra Castillo. Que claro, como son ellos, siempre hay algo que podemos esperar de las izquierdas, sobre todo aquí, ¿no? Que se dividan. Pero ojalá esta vez sirva para que el país sea rescatado de esta hecatombe que está por producirse. Pero ¿qué puede hacer el ciudadano común y corriente que está expuesto a toda esta avalancha de información, de manipulación? Porque basta con prender el televisor o prender la radio. Lamentablemente aquí hay una concertación de medios que es fuertísima. Podemos, por supuesto, hacer, mencionar a unos cuantos. Hay canales o programas que sí conservan la imparcialidad o conservan su razón de ser, que es la de investigar el poder de turno, ¿no? Pero son muy pocos. Estamos ante una manipulación muy grande. ¿Qué puede hacer el ciudadano común y corriente que prende su televisor y escucha una noticia o varias noticias que van en la misma dirección? Lamentablemente el ciudadano común, ¿no? En general puede hacer muy poco en este momento, pero hay una gran ventaja y hay un espacio libre que son las redes sociales, por ejemplo, las posibilidades de comunicación independiente a través del streaming y del internet, y eso tendría que reforzarse, ¿no? Los colectivos que abundan ahora de oposición al gobierno
y los partidos que van del centro a la derecha tienen que hacer un esfuerzo comunicacional muy importante, ¿no? Porque sin duda esa es una batalla que venimos perdiendo, ¿no? Entonces hay que alentar esa información alternativa o independiente que pueda contrarrestar el peso de los millones que el gobierno está metiendo en las radios populares o en las radios de provincias. Porque el tema de fondo, finalmente, esa campaña está orientada a la constituyente, ¿no? Y aunque ahora digan que ya no es una prioridad, es claro que este gobierno y en general el partido que está detrás de Cerrón manejan una escopeta de 2 cañones y hasta de 3. Así es. ¿No? Por un lado dicen una cosa y por el otro siguen avanzando en la tendencia original. ¿No? Entonces, yo no creo para nada este tema de que la constituyente no es una prioridad, porque la campaña sigue, Bermejo sigue moviéndose en ese sentido. Y tarde o temprano nos van a dar la sorpresa con este tema. Y tenemos que tener mucho cuidado porque ya nos ha sucedido antes, ya hubo antes un referéndum en el que un mandatario, ya lo comentaste, en el que un mandatario dijo: ustedes tienen que votar así, y así se votó, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Cómo sabemos que no va a suceder lo mismo ahora con la campaña que están haciendo Castillo? Bueno, ya no Castillo, porque ahora podemos hablar de Castillo y sus ministros por un lado, y por la bancada de Perú Libre por otro lado, ¿no? Que, como tú dices, siguen recorriendo el país en busca de las firmas para ese referéndum. Entonces, si antes fue posible manipular a la gente para que votara tan mal, ahora, pues, ¿por qué pensaríamos que va a ser diferente, ¿no? Y ahí sí estamos ante una situación muy grave, porque, claro, el referéndum anterior del sí, no, nos trajo donde estamos en este momento. Nos trajo a un Congreso, por ejemplo, lleno de inexpertos, de gente que no sabe dónde está parada, porque con eso de que hay los congresistas que están enquistados, un momentito, puede haber los congresistas que tienen 1 o 2 periodos ya tienen experiencia. Entonces, no se trata, por supuesto, de quedarse pues siendo un congresista vitalicio, ¿no? Exactamente. Y generalmente quedaban los más experimentados, que daban la pauta dentro del manejo parlamentario, que demora, o sea, que un inexperto llega al Congreso y mientras aprende cómo funciona una comisión, cómo se hace para que un proyecto de ley llegue a la oficialía mayor, de ahí vaya a las comisiones, se aprueben las comisiones, hay un predictamen, llega al pleno. Eso toma tiempo saberlo manejar y saberse manejar adecuadamente dentro del pleno, etcétera. Entonces estamos dando becas para que aprendan a ser congresistas, y cuando ya aprenden no se pueden reelegir. Así es, ¿no? Así es simplemente botar el dinero, ¿no? Botar el dinero en gente que finalmente ni siquiera está en el Congreso, sino que está haciendo campaña por sus propios intereses, ¿no? Entonces es ahí el gran problema. Y ahora estaríamos ante un escenario peor, porque lo que se quiere es una asamblea constituyente para cambiar la constitución que, mal que bien, con sus errores y creada desde donde se creó, ha venido protegiendo al país todos estos años. Los últimos 30 años el Perú ha venido creciendo sostenidamente en todos los aspectos. Hay un informe que yo recomiendo mirar del Instituto Cato de Washington, preparado por Iván Alonso, y que muestra 36 cuadros de todos los indicadores, desde cosas como acceso a internet, alimentación, salud, vacunas, crecimiento en la inversión privada, crecimiento en la inversión pública. Son 36 cuadros que todos son positivos, ¿no? Entonces, esta idea de las izquierdas que dicen el neoliberalismo que ha fracasado, la reducción de la pobreza extrema en una gran cantidad de casos, de un porcentaje muy alto, entonces ahí te das cuenta cómo, lejos de sostener ese modelo que es el que nos ha llevado a ese crecimiento de 30 años, se miente, y los medios son responsables de esto, y se dice el modelo ha fracasado. El modelo ha fracasado después de 25 años de gobiernos de derecha. Yo no he visto ningún gobierno de derecha. ¿Dónde está? Eso es algo que, ¿no? Con lo que justo quería terminar. ¿Dónde están los gobiernos de derecha? ¿Dónde está eso que tanto, con lo que tanto machaca la izquierda, los últimos 20, 25 años de gobiernos de derecha? Claro, ¿puedes mencionarme alguno? La estrategia gobeliana, ¿no? O gebeliana, de repetir mucho algo hasta que se convierta Miente que algo queda. Claro, y ya ahora la gente cree que hemos tenido gobiernos de derecha. Lo que hemos tenido es una economía de mercado que se ha sostenido más o menos en piloto automático y que nos ha permitido que se mantenga el crecimiento económico. Pero ya está visto que
según informes, que el año 2022 la inversión privada va a crecer cero, ¿no? La gran inversión se está yendo a Ecuador, a Colombia, a Canadá, y están mirando otros lugares, y la inversión va a crecer cero. Y el crecimiento que hay en este momento es un rebote de todo lo que bajamos el año pasado por la pandemia. Entonces, que son cifras falsas, ¿no? Esa es la realidad a la que nos está llevando el comunismo. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Muchísimas gracias, Luciano, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. A ti las gracias. Gracias también, amigos, por su sintonía. Recuerden, hay que tomar con pinzas todo lo que viene de los medios de comunicación. Siempre es bueno revisar en otros lugares, sobre todo en las redes sociales, que es también a lo que tenemos más acceso. Muchas gracias por su sintonía nuevamente y nos vemos la próxima semana aquí en el 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Chao.